Saludos y bienvenidos a todos. En esta ocasión vamos a ver las citas y las referencias Norma Zapa en séptima edición. Para comenzar es importante iniciar con lo que son las citas entre paréntesis. Este tipo de citas, el autor y la fecha se escriben por separado por una coma. Como podemos ver acá, encontramos el apellido del autor, que para este caso es Rivas, separamos por una coma y colocamos el año de la publicación del documento que estamos citando. Y cerramos siempre con paréntesis. También tenemos lo que son las citas narrativas. Este tipo de citas, el apellido del autor aparece en el texto en ejecución y la fecha aparece entre paréntesis inmediatamente después del nombre del autor. Como podemos ver acá, Navarro, en este caso no usamos coma y lo que va entre paréntesis nada más es el año de la cita o del documento que se ha publicado, 1999. El nombre del autor se puede incluir también en la oración en cualquier lugar en el cual tenga sentido. En cuanto al nivel apropiado de las citas, tenemos el parafraseo, que no es nada más que reafirmar la idea del autor, pero en nuestras propias palabras. Se recomienda, sobre todo cuando estamos haciendo un trabajo de graduación, una tesis, un proyecto, que no solo usemos citas textuales, sino que utilicemos el parafraseo. Entonces, cuando uno parafrasea, también cita el trabajo original usando el formato narrativo o entre paréntesis, como por ejemplo acá, que es el formato entre paréntesis, podemos ver el apellido, en este caso Castillo, separado por una coma y el año de la publicación. Y podemos ver también por esta parte lo que es el narrativo, que colocamos el apellido del autor y entre paréntesis nada más el año de la publicación. Existen también lo que son las citas textuales. Una cita textual se reproduce en las palabras literalmente lo que el autor está manifestando. Entonces, pero existen citas textuales cortas, que son menores a 40 palabras. Para este caso debemos de agregar siempre comillas, incorporar la cita en su propio texto. Y al final debemos de incluir entre paréntesis el nombre del autor, que en el caso sería el apellido, el año y el número de página. Como podemos ver en este momento, vemos la cita que se coloca entre comillas todo el texto porque lo estoy tomando literal. Colocamos entre paréntesis el apellido del autor, que en este caso es Martínez y Cisca, separamos por una coma, colocamos el año de la publicación, separamos por una coma, colocamos la letra P, punto y el número de página y cerramos el paréntesis. Pero también existen todos aquellas citas que son superiores a las 40 palabras. Y cuando ocupamos este tipo de citas, no utilizamos comillas, tampoco, y debemos de tener mucho cuidado que debemos de comenzar siempre una cita en bloque en una nueva línea y con sangría. Y se puede citar la fuente entre paréntesis después de la puntuación final de la cita textual o citar el autor y el año en narrativa antes de la cita y colocar solo el número de página entre paréntesis después de la puntuación final de la cita. Y a continuación vemos el ejemplo. Entonces, haciendo una cita con más de 40 palabras, con paréntesis, podemos ver que este es el párrafo principal. Posteriormente, cuando vamos a incluir la cita en paréntesis, esto debe de ir en un párrafo distinto y con sangría. Y al final, después del texto, colocamos un punto y entre paréntesis va a ir el apellido del autor separado por una coma, el año de la publicación separado por una coma, letra P, punto y el número de página. Igual cerramos paréntesis. De esa forma utilizamos una cita textual en bloque con más de 40 palabras con paréntesis. Pero también tenemos la forma narrativa, el cual
ocupamos el mismo elemento de un párrafo distinto que se usa sangría, pero al inicio mencionamos el nombre del autor, el cual debemos de colocar solo en paréntesis el año de la publicación, que en este caso es 2009. Y posteriormente, al finalizar, siempre ponemos un punto y entre paréntesis colocamos la letra P, punto, y el número de la página del cual estamos haciendo o tomando la cita. Con respecto a las referencias bibliográficas, esto nos da o le da al lector prácticamente una información necesaria para que identifiquen y puedan recuperar cada trabajo citado en el texto. Entonces, para esto, ¿cómo hacer las referencias bibliográficas? Lo vamos a hacer en estos tres aspectos que son las referencias de libros, las referencias de artículos o capítulos de libros y lo que son artículos de revistas. Entonces, para este caso, que son las referencias de libros, podemos ver que tenemos que colocar al autor, sobre todo se inicia con el apellido del autor, separado por una coma. Posteriormente colocamos las iniciales del nombre del autor. Colocamos un punto, un espacio, inicial, un punto. En este caso solo hay un autor, pero en el caso de que existan dos autores, colocamos siempre la letra I y colocamos igual el apellido del autor separado por una coma y las iniciales. Siempre debe haber un punto al final, luego colocamos entre paréntesis el año de la publicación, seguida de un punto. Luego al título del libro, que es Antropología, una guía para la existencia, que se debe de colocar en letra cursiva. Entre paréntesis colocamos el número de edición, séptima edición, punto, cerro paréntesis y siempre se termina con un punto. Luego colocamos la editorial, que para este caso es palabra, y se coloca siempre el punto. A diferencia de la sexta edición, esta no se le coloca ya ciudad. Para los libros impresos no se necesita el DOI URL, se utiliza para aquellos libros electrónicos, entonces en este espacio colocaría su respectivo URL. Con respecto a las referencias de un capítulo de libros o libros editados, son aquellos libros que tiene un editor y son escritos por varios autores. Entonces, es importante notar que vamos a utilizar siempre el apellido del autor, separado por una coma con la inicial, Fermoso, E. punto, y colocamos el nombre, el año de la publicación, para este caso 2003, entre paréntesis, seguido de un punto. Luego se coloca el título del capítulo del libro, no del libro en general. Relaciones familiares, pareja, fraternidad y fratía. Posteriormente debemos de agregar anteponer la palabra en y colocar los datos del editor del libro. Pero para este caso comenzamos con las iniciales de los nombres. Ponemos la inicial, un punto, espacio, inicial, punto, espacio, y luego va el apellido del autor, y entre paréntesis ponemos ed. punto, que significa editor, seguido de una coma. Luego sí va el título del libro, que es Educación Familiar, Nuevas Relaciones Humanas y Humanizadoras. Posteriormente se coloca entre paréntesis la edición y el rango del número de páginas. En el caso de no tener edición, pues se obvia esa información y para este caso solo colocamos pp. Punto, y el rango que viene de 27 a la 47 y cerramos el paréntesis. Posteriormente colocamos la editorial, que para este caso es Narcea, seguido de un punto. Igual, por este caso es un libro impreso, no tiene DOI URL. En caso de que sea un libro virtual, sí hay que colocárselo en este espacio correspondiente. Y finalmente tenemos lo que son las referencias de revistas científicas. Entonces, igual, vamos a poner los datos del autor o autores, y siempre vamos a hacer referencia específicamente al apellido separado por una coma y seguido con la inicial del nombre, posteriormente un punto. El año de la publicación siempre va entre paréntesis seguido de un punto.
Luego va el título del artículo, cambio, inclusión y calidad en las comunidades de aprendizaje, punto, y se coloca el nombre de la revista, que esto debe ser en letra cursiva, cultura y educación, seguida de una coma. Luego se coloca el volumen y el número. El volumen, para este caso que es el 21, siempre va en cursiva. El número, ese no se coloca en letra cursiva y se sigue de una coma. Y luego se coloca el rango de páginas, 157-169, y se le acompaña de un punto. Y para este caso se coloca el DOI, que es o la URL. A diferencia de la sexta edición, se colocaba obtenido de. Para este caso solo se coloca el punto y seguidamente se coloca la URL. De esta forma, forma breve y sencilla, entonces he presentado lo que son las citas y las referencias básicas en el caso de libro, capítulo de libro y de revistas científicas.